Cuando la marginada Omega Mira da cobijo a un desconocido herido durante una violenta tormenta, no se da cuenta de que acaba de salvar al mismísimo rey de los lobos, el soberano del que lleva años huyendo con la ayuda de sus guardias. Pero cuando los lobos rivales vienen a buscarlo al amanecer, serán suficientes sus sentimientos prohibidos y su fuerza oculta para proteger al hombre que ya se ha apoderado de su corazón. El enorme lobo negro irrumpió en el huerto de Meera como si la muerte misma lo persiguiera. Ella dejó caer su cubo de agua y observó con horror cómo la enorme criatura tropezaba y se derrumbaba a solo 3 metros de la puerta de su cabaña. Su pelaje oscuro estaba enmarañado con sangre que humeaba en el aire helado. Todos sus instintos le gritaban que huyera. Los lobos de ese tamaño no existían en la naturaleza. Solo la estirpe real poseía tal poder. Pero cuando un trueno retumbó en el cielo y comenzaron a caer los primeros copos de nieve, el animal herido dejó escapar un gemido, tan humano, tan desesperado, que su corazón se partió a pesar del miedo. Tranquilo, susurró, acercándose lentamente con las manos a la vista. No te haré daño. El enorme cabeza del lobo se levantó y ella jadeó. Sus ojos eran del color de las nubes de tormenta, inteligentes y conscientes de una manera que le puso la piel de gallina. No era un simple cambiaformas. El aroma que desprendía hablaba de autoridad, de un poder que podía comandar manadas enteras con un solo aullido. Un rayo partió el cielo y el lobo se estremeció. La transformación comenzó lentamente. Los huesos crujieron y se reformaron. El pelaje se derritió para revelar una pálida piel humana. Mera había visto docenas de transformaciones en su antigua manada, pero nunca una que irradiara tanta fuerza bruta. Cuando terminó la transformación, un hombre yacía sangrando entre sus zanahorias destrozadas. Tenía el pelo oscuro pegado al cráneo y el musculoso cuerpo cubierto de marcas de garras que parecían sospechosamente provenir de otros lobos. Por favor, jadeó, con la voz áspera como la grava. Refugio. Mera sabía que debía decir que no. Hacía 3 años, su manada natal la había expulsado por negarse a someterse a sus machos beta que reclamaban su mordisco. Desde entonces, había sobrevivido sola en los confines del reino, manteniendo la cabeza gacha y evitando cualquier cosa que pudiera llamar la atención del rey. Dar cobijo a extraños heridos, especialmente a los poderosos, era precisamente el tipo de problema que podía costarle la vida a una Omega marginada. Pero la tormenta empeoraba por momentos y el hombre estaba perdiendo demasiada sangre. Aunque quisiera rechazarlo, nunca llegaría vivo al siguiente asentamiento. Y había algo en la forma en que lo había pedido, sin exigirlo, a pesar de la autoridad que desprendía su olor, que le recordaba sus propias noches desesperadas, sola en el frío. Solo hasta que pase la tormenta, dijo con firmeza, aunque sus manos ya se movían para ayudarlo. Luego te irás. Él asintió débilmente mientras ella le colocaba el hombro bajo su brazo, sorprendida por lo mucho que pesaba. Se dio cuenta de que la mayor parte era músculo, del tipo que se obtiene tras años de lucha intensa. Su piel estaba ardiendo contra la de ella y de cerca pudo ver más cicatrices cruzando su pecho y su espalda. Este hombre había visto batallas reales, no solo peleas entre manadas. Le costó todas sus fuerzas meterlo dentro. Su cabaña era pequeña, una sola habitación con zona para dormir, espacio para cocinar y una chimenea que apenas mantenía a raya el frío invernal. La había construido ella misma después de su exilio, aprendiendo carpintería y albañilería a base de prueba y error. No era gran cosa, pero era suya. El desconocido se derrumbó sobre su cama con un gemido que hizo que su loba quisiera consolarlo. Reprimió ese instinto. Ayudarlo no significaba encariñarse con él. ¿Cómo te llamas?, le preguntó, llenando un cuenco con agua para limpiarle las heridas. Aldrich, respondió él tras una pausa que le pareció demasiado larga. ¿Y tú? Mera. Mojó un paño en el agua tibia, tratando de no fijarse en cómo se tensaban sus músculos cuando lo tocaba. ¿Qué te ha pasado? Otra pausa. Bandidos. No esperaban que me transformara. Era mentira. Ella podía oler el engaño en él, pero había aprendido a no insistir en verdades que podrían ser peligrosas de conocer.
En cambio, se concentró en los profundos cortes que tenía en las costillas, limpiándolos con la mayor delicadeza posible mientras él siseaba con los dientes apretados. «Hay que coserlos», dijo ella. «Va a doler. Puedo soportar el dolor». Ella le creyó. Todo en este hombre indicaba que había soportado cosas peores que unos pinchazos. Mientras trabajaba, cerrando las heridas con cuidadosa precisión, él la observaba con esos extraños ojos grises. Ella esperaba que la juzgara. Se suponía que los omegas no debían vivir solos. No se suponía que debían ser expertos en las artes curativas. En cambio, vio algo que parecía casi asombro. «Eres buena en esto», dijo en voz baja. «Tenía que serlo. Aquí fuera no hay ningún sanador de la manada al que llamar». Ató el último punto y cogió el frasco de salve curativo que había elaborado con hierbas del bosque. Esto les ayudará a curarse más rápido. Mientras extendía la mezcla sobre sus heridas, su piel se calentó aún más bajo su tacto. Su olor también estaba cambiando, volviéndose menos salvaje y más interesante. Hizo que su propio cuerpo respondiera de formas que había olvidado que eran posibles. Se apartó rápidamente. «Deberías descansar. La fiebre empeorará antes de mejorar». «Mera». Su nombre sonaba diferente en su voz ronca. «Gracias». Algo en su tono la hizo volver a mirarlo. Había gratitud, sí, pero también sorpresa, como si la amabilidad fuera lo último que esperaba encontrar. Eso la hizo preguntarse qué tipo de vida había llevado. ¿Qué había dejado esas viejas cicatrices en su cuerpo y ese cansancio en sus ojos? Afuera, la tormenta se intensificaba hasta alcanzar una furia que sacudía sus ventanas y hacía girar la nieve en espesas capas. Apagó el fuego y se acomodó en su silla junto a la chimenea, lo suficientemente cerca como para vigilar a su paciente, pero lo suficientemente lejos como para evitar que sus pensamientos se adentraran en territorio peligroso. Pero a medida que su respiración se hacía más profunda y el viento aullaba alrededor de su pequeña cabaña, Meera no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esta tormenta le había traído algo más que un desconocido herido. Algo estaba a punto de cambiar en su mundo cuidadosamente ordenado y no estaba segura de estar preparada para ello. El hombre llamado Aldrich se movió en su sueño, murmurando palabras que ella no podía entender. Pero una frase se entendió claramente, pronunciada con el peso de alguien acostumbrado a que le obedecieran. «Mi reino debe proteger». 3 días después, Mira se despertó y encontró a Aldrich sentado en la cama, sin fiebre por fin, y con esos ojos alegres como la tormenta completamente alerta por primera vez desde su llegada. Verlo consciente y mirándola le provocó una sacudida que no tenía nada que ver con el miedo, sino con la forma en que la luz de la mañana iluminaba los rasgos marcados de su rostro. «Te has quedado», dijo él, con la voz aún ronca, pero más fuerte que antes. «¿A dónde iba a ir? Es mi casa». Ella intentó parecer despreocupada mientras removía la olla de estofado de conejo que había estado cocinándose a fuego lento toda la noche. La verdad era que apenas había dormido, demasiado consciente de su presencia en su pequeño espacio y demasiado preocupada porque sus heridas se volvieran a abrir. Él balanceó las piernas sobre el borde de la cama, comprobando su equilibrio. El movimiento hizo que sus costuras, aún en proceso de cicatrización, se tensaran, y ella se sorprendió a sí misma, dando un paso adelante para detenerlo. Él no era su responsabilidad más allá de la hospitalidad básica. «Las tormentas han pasado», dijo en su lugar, señalando con la cabeza hacia la ventana, donde la brillante luz del sol mostraba el mundo cubierto por medio metro de nieve fresca. «Las carreteras deberían estar despejadas mañana». Algo pasó por su rostro, una decepción, pero desapareció tan rápido que ella podría haberlo imaginado. «Por supuesto, has hecho más que suficiente». Pero él no hizo ningún movimiento hacia su ropa, que ella había limpiado y remendado mientras él luchaba contra la fiebre. En cambio, se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando el bosque con una expresión que ella no podía descifrar. «Cuéntame sobre este lugar», dijo. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí sola?» La pregunta era casual, pero había una intensidad en su postura que la ponía nerviosa. «3 años desde que dejé mi manada natal».
¿Te fuiste o te expulsaron? Sus manos se detuvieron sobre la cuchara de madera. La mayoría de la gente era demasiado educada o tenía demasiado miedo para preguntarlo directamente. ¿Importa? A mí sí. Se apartó de la ventana y ella vio algo en sus ojos que parecía comprensión. Las leyes de la manada pueden ser duras, especialmente para aquellos que no encajan en los roles esperados. Había experiencia personal en su voz, lo que la sorprendió. Se comportaba como alguien acostumbrado a que le obedecieran, no como alguien que hubiera estado alguna vez en el lado equivocado del juicio de la manada. Rechacé el mordisco de reclamación del macho beta, dijo ella. Finalmente, los líderes de la manada decidieron que era demasiado orgullosa para mi posición. ¿Y qué posición se suponía que era esa? Omega, la parte inferior de la jerarquía, destinada a someterse y servir y nunca hacer preguntas. Las palabras salieron más amargas de lo que ella pretendía, pero quería elegir mi propio camino. Así que elegiste el exilio en lugar de la sumisión forzada. Ahora había aprobación en su tono, y algo que podría haber sido respeto. Eso requiere valor. Meera se rió, pero no había humor en ello. Valentía. He estado sobreviviendo durante 3 años, viviendo como una ermitaña porque era demasiado terca para aceptar mi lugar. Algunos días pienso que la manada tenía razón. Quizás soy demasiado orgullosa para mi propio bien. No. La palabra salió con tanta dureza que ella lo miró. Nunca pienses es eso. La capacidad de elegir tu propio camino, incluso cuando te cuesta todo lo que no es orgullo, eso es fuerza. Algo en su voz la hizo estudiar su rostro con más atención. Había arrugas alrededor de sus ojos que hablaban de grandes responsabilidades y una tristeza que parecía calar hasta los huesos. Parece que sabes más de lo que me gustaría sobre decisiones difíciles. Se quedó callado durante un largo momento. Luego pareció sacudirse los pensamientos oscuros que lo habían invadido. Este guiso huele increíble. No he comido una comida casera desde hace más tiempo del que puedo recordar. La palabra hogar flotaba entre ellos, y Mera sintió que se le calentaban las mejillas mientras servía el guiso en 2 cuencos de madera, muy consciente de lo doméstica que parecía la escena. ¿Cuándo fue la última vez que compartió una comida con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que su cabaña le pareció algo más que un lugar donde sobrevivir? ¿Y tú? Preguntó mientras se sentaban uno frente al otro en su pequeña mesa. ¿Cuál es tu historia? Y no me cuentes más mentiras sobre bandidos. Tus cicatrices son demasiado precisas para hacer ataques aleatorios. Aldrich se detuvo con la cuchara a medio camino de la boca. ¿Qué te hace pensar que son precisas? He visto heridas de batalla antes. Estas provienen de garras y colmillos, de cambiaformas que sabían exactamente dónde golpear para causar el máximo daño. Eso no es obra de bandidos, son luchadores entrenados. Dejó la cuchara y la miró con renovada atención. Eres más observadora que la mayoría. Vivir sola te enseña a leer las señales de peligro. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia? Por un momento, pensó que no respondería. Luego suspiró y se pasó la mano por el cabello oscuro. Yo sirvo a la corona. Hay quienes preferirían un gobernante diferente, y no son muy sutiles a la hora de expresar sus opiniones. No era toda la verdad, pero tampoco era completamente falso. Meera podía sentir el delicado equilibrio en sus palabras. La honestidad envolvía un secreto más profundo. ¿El rey tiene enemigos?, preguntó ella. Todos los gobernantes los tienen. El poder crea oposición por su mera existencia. Sus ojos grises se encontraron con los de ella. Pero basta ya de política. Háblame de tus habilidades curativas. ¿Dónde las aprendiste? Ella le dejó cambiar de tema, aunque una parte de ella quería insistir para obtener más respuestas. Mi abuela era sanadora de la manada antes de morir. Me enseñó lo que pudo antes de que los líderes decidieran que yo era demasiado humilde para practicar tales artes. ¿Idiotas?, dijo con suficiente vehemencia como para sorprenderla. La curación es un don que debe ser honrado, no restringido por jerarquías obsoletas. Realmente no piensas como la mayoría de la gente, ¿verdad? He aprendido que el pensamiento de la mayoría de la gente está limitado por el miedo y la tradición. Las manadas más fuertes, los reinos más poderosos,
Los construyen aquellos que están dispuestos a desafiar a ambos. Ahí estaba de nuevo, ese tono de autoridad que sugería que estaba acostumbrado a tomar decisiones que afectaban a más que a él mismo. Pero antes de que ella pudiera preguntarle al respecto, un ruido en el exterior los hizo a ambos quedarse paralizados. Caballos. Varios jinetes se acercaban rápidamente. Aldrich se puso en pie al instante y su lenguaje corporal pasó de relajado a peligroso en un santiamén. ¿Cuántos? Meera cerró los ojos y utilizó su oído agudo para contar los cascos. 6, quizá 7, moviéndose en formación. «Guardias», dijo él, y había algo en su voz que le heló la sangre. «Me están buscando. ¿Qué has hecho?» Pero incluso mientras preguntaba, las piezas encajaban en su mente. La autoridad de su aroma, las precisas heridas de guerra, su conocimiento de la política y el poder. Los caballos se acercaban. Aldrich se acercó a la ventana, con el pecho desnudo tenso por la energía controlada. «Mera, escúchame con atención. Cuando lleguen, di que nunca me has visto antes, que llevas sola varios días. No lo entiendo. Prométemelo». Se volvió hacia ella y vio algo desesperado en sus ojos. «Digan lo que digan, amenacen con lo que amenacen, no sabes nada sobre un hombre herido». El sonido de unas botas en los escalones de la entrada le impidió responder. Un puño pesado golpeó su puerta, y una voz gritó con el tono inconfundible de una orden militar. «Abra. Por orden de la corona, estamos buscando a los desaparecidos». Pero lo que buscaban, y quién era realmente Aldrich, tendría que esperar a que ella abriera la puerta y se enfrentara a la verdad que estaba a punto de destrozar su tranquilo mundo para siempre. La fiebre del desconocido llegó como una bestia salvaje en la noche. Meera se despertó con su respiración entrecortada y descubrió que su piel ardía como las piedras en verano. Su enorme cuerpo sacudía la pequeña cama que ella le había dado, y de sus labios salían palabras extrañas. Palabras sobre coronas, reinos y batallas que no tenían sentido para una simple habitante de una cabaña. La frontera norte, dígaselo al comandante Hayes. Los lobos vienen por el paso oriental. Su voz se quebró por el dolor y por algo que sonaba como una preocupación desesperada. Mera le presionó un paño frío en la frente, con el corazón acelerado. ¿Quién era este hombre que hablaba de comandantes y fronteras? Sus conocimientos sobre curación eran escasos. Solo las hierbas que le había enseñado su abuela y el sentido común adquirido tras años de sobrevivir sola. Pero algo en lo más profundo de su pecho no le permitía abandonarlo a merced de la fiebre. Durante 3 días, apenas se apartó de su lado. Le daba pequeños sorbos de té de corteza de sauce cuando podía tragar. Le cambiaba las vendas de las heridas, tratando de no fijarse en cómo sus cicatrices contaban historias de innumerables batallas. Lo más extraño de todo era que se encontraba hablando con él como si pudiera oír cada palabra. «Aquí estás a salvo», le susurró la segunda noche, cuando las pesadillas le hacían retorcerse y gritar advertencias a personas que no estaban allí. «Nadie te hará daño en mi casa». La forma en que se tranquilizó al oír su voz hizo que su lobo se agitara con sentimientos que ella no entendía. No era la tranquilidad que le habría dado a cualquier criatura herida. Esto parecía personal, importante, como si algo dentro de ella hubiera estado esperando este momento exacto sin saberlo. A la tercera mañana, todo cambió. Ella estaba moliendo hierbas junto a la ventana cuando oyó que él se movía de forma diferente. No era el inquieto revolverse de la fiebre, sino el cambio decidido de alguien que realmente se despertaba. Cuando se volvió, unos ojos gris tormenta la observaban con total conciencia por primera vez desde su llegada. «Te quedaste», dijo él, con su voz grave y áspera por los días de silencio. El calor subió a las mejillas de Meera. «Estabas enfermo. Yo no podría. Cualquiera lo habría hecho». «No». Intentó incorporarse. Hizo un gesto de dolor y volvió a intentarlo con una determinación obstinada que le recordó a los lobos alfa que había conocido. Cualquiera habría rechazado a un desconocido sangrando en su puerta, especialmente durante una tormenta como aquella. Ella se movió para ayudarlo, tocándole el brazo con las manos para estabilizarlo.
El contacto le provocó una descarga de energía por todo el cuerpo. No era solo atracción, sino algo más profundo, algo que hacía que su loba quisiera acurrucarse a su lado y no marcharse nunca. Soy Aldrich, dijo, y el nombre le pareció importante de una forma que no podía explicar. Mera. Retiró las manos, sintiéndose de repente tímida. ¿Te encuentras mejor? Su sonrisa transformó todo su rostro. La dura máscara de dolor a la que se había acostumbrado había desaparecido, sustituida por una calidez que le hizo olvidar respirar. Mucho mejor, gracias a ti. Pero a medida que avanzaba el día, Miera comenzó a notar cosas que la inquietaban. La forma en que Aldrich se comportaba, incluso herido, delataba a alguien acostumbrado a mandar. Sus manos estaban marcadas por armas, no por el trabajo agrícola. Lo más desconcertante de todo era que parecía saber cosas sobre el reino que un simple viajero no debería saber. Las aldeas del este, mencionó mientras ella preparaba la cena, ¿han estado luchando contra las incursiones de la manada de lobos este invierno? Mera casi deja caer la cuchara de madera. Apenas se hablaba de esas incursiones, ni siquiera en los pueblos con mercado. ¿Cómo sabes eso? Por un momento, algo se reflejó en su rostro, quizás cautela o la mirada de alguien que había hablado demasiado. Los viajeros oyen cosas, los rumores se extienden, pero su respuesta le pareció hueca, como una puerta que se cerraba sobre una verdad que ella no estaba preparada para escuchar. Esa noche, mientras se acomodaba en su silla junto al fuego, cediéndole la cama a él, ya que aún se estaba recuperando, Mira se encontró estudiando a este hombre que había irrumpido en su tranquila vida. Todo en él parecía demasiado grande para su pequeña cabaña, demasiado importante para su sencillo mundo. Aldrich, dijo en voz baja en la oscuridad, ¿qué hacías ahí fuera con esa tormenta? ¿En serio? El silencio se extendió entre ellos, solo roto por el crepitar del fuego y el viento que seguía aullando fuera. Cuando finalmente habló, su voz tenía un peso que le oprimía el pecho con una preocupación indescriptible. Huyendo de algo a lo que no podía enfrentarme, admitió, y quizá corriendo hacia algo que no sabía que necesitaba. La forma en que la miró cuando lo dijo hizo que el corazón de Miera diera un salto como una piedra sobre el agua. Pero bajo la calidez de sus ojos, ella vislumbró sombras de secretos que lo cambiarían todo entre ellos. Simplemente no sabía cuánto. El sonido de los cascos de los caballos atravesó el aire de la mañana como un trueno, helando la sangre de Meera en sus venas. Dejó caer el cubo de agua que llevaba del pozo y corrió hacia la ventana, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. Había jinetes, al menos 20, que se movían rápidamente por el campo nevado hacia su cabaña. Incluso desde la distancia, podía ver la bandera roja y dorada ondeando al viento. Colores que todas las personas del reino sabían que pertenecían a la Guardia Real. Aldrich, su voz salió en un susurro áspero. Tenemos compañía. Él estaba a su lado en segundos, moviéndose con una velocidad que no debería haber sido posible para alguien que había tenido fiebre 3 días antes. Cuando vio a los jinetes que se acercaban, todo su cuerpo se quedó inmóvil de una manera que le recordó el peligro de un lobo. «Tienes que esconderte», dijo Mera, agarrándole del brazo. «El vendedor, debajo de la cocina, hay una tabla suelta detrás de los sacos de grano. Si están buscando a alguien, no». Su voz tenía una autoridad que la hizo detenerse a mitad de la frase. «No te dejaré sola frente a ellos. Enfréntate a ellos». El miedo hizo que su voz se elevara. «No soy nadie. ¿Por qué querría la Guardia Real algo de mí?» Pero incluso mientras lo decía, comenzó a comprenderlo todo. La forma en que se movía, como un líder nato. Su conocimiento de los asuntos militares. Las cicatrices que hablaban de batallas libradas por algo más que la supervivencia personal. Los escritores estaban ahora tan cerca que podía ver sus rostros. Hombres duros con aspecto de soldados profesionales. A la cabeza iba un hombre con el pelo canoso y una cicatriz que le recorría desde la sien izquierda hasta la mandíbula. Cuando sus ojos encontraron la cabaña, se entrecerraron con la concentración de un lobo cazador. «Abran en nombre del rey Aldrich Thornfield». La voz del hombre con la cicatriz retumbó en el pequeño claro. «Buscamos a nuestro soberano».
Herido en batalla hace 3 días, el mundo se inclinó hacia un lado. Las rodillas de Mira casi se doblaron cuando la verdad la golpeó como un golpe físico. El rey Aldrich Thornfield, el mismísimo rey lobo, el hombre al que había cuidado durante la fiebre, a quien había refrescado la frente con sus propias manos, a quien había calmado las pesadillas con palabras amables. El alfa más poderoso del reino había estado durmiendo en su cama durante 3 días. Mera. Su voz era suave, pero cuando se volvió para mirarlo, vio la verdad escrita en cada rasgo de su rostro. El dominio natural, el hecho de que supiera de las incursiones orientales, la costosa tela de sus ropas, incluso rasgadas y ensangrentadas. Eres él, susurró. Realmente eres él. Antes de que él pudiera responder, unos puños pesados golpearon su puerta. ¡Abran! En nombre del rey. Las manos de Meera temblaban mientras levantaba el pestillo de madera. El comandante lleno de cicatrices ocupaba toda la puerta, sus ojos pálidos observando cada detalle de su sencilla casa. Detrás de él podía ver a más soldados desplegándose para rodear la cabaña. Soy el comandante Hayes, dijo, con una voz que transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. Tenemos motivos para creer que nuestro rey buscó refugio aquí durante la tormenta. Una mujer que coincide con su descripción fue vista cerca del campo de batalla antes de su desaparición. La mentira salió de sus labios sin pensarlo. No he visto a nadie, comandante. He estado sola desde que comenzó la tormenta. Hayes estudió su rostro con la intensidad de alguien entrenado para detectar el engaño. ¿Está segura de que el rey estaba gravemente herido? Habría necesitado ayuda, refugio, curación. Ya le he dicho que no. Ella dice la verdad, comandante. Todas las cabezas se giraron cuando Aldrich entró en escena. Ya no era el desconocido herido, sino el soberano por el que sus hombres habían arriesgado la vida. Incluso herido, incluso con la ropa rasgada, irradiaba poder como el calor de una forja. El cambio en los soldados fue inmediato. 20 guerreros endurecidos se arrodillaron, con la cabeza inclinada en perfecta sincronía. Su Majestad, susurró Hayes, y Miera percibió alivio y algo parecido al miedo en su voz. Levantaos, ordenó Aldrich, y luego se volvió hacia Miera con una mirada que expresaba disculpa y algo más profundo, algo que le provocó un dolor confuso en el pecho. Me dio cobijo cuando más lo necesitaba. No hizo preguntas ni exigió pago alguno. Está bajo mi protección personal. La mirada de Hayes se desplazó entre ellos, calculadora y aguda. Por supuesto, Majestad, hemos traído ropa limpia, armas y su caballo. El reino espera su regreso. Pero Aldrich no se acercó a sus hombres. En cambio, se quedó cerca de Meera, con una presencia a la vez reconfortante y aterradora. Ella podía sentir el peso de 20 pares de ojos estudiándola, midiendo su valor, preguntándose qué influencia podía tener una simple campesina sobre su rey. La batalla, dijo Aldrich a Hayes. ¿Qué noticias hay? Victoria, señor, pero a un alto precio. Hemos perdido a 40 hombres y el líder enemigo ha escapado a las montañas del norte. Hay informes de más incursiones planeadas, de grupos más grandes reuniéndose. Hayes hizo una pausa, con su rostro marcado por cicatrices serio. El reino te necesita. Meera sintió que algo dentro de su pecho se rompía. Por supuesto, los reyes pertenecían a los reinos, no a las mujeres que los acogían durante las tormentas. Los últimos 3 días habían sido un sueño, nada más. Recogeré tus cosas, dijo en voz baja, volviéndose hacia la cabaña. La mano de Aldrich le agarró la muñeca, con suavidad pero con firmeza. Mira, espera. Pero ella no podía esperar. No podía quedarse allí mientras la realidad se derrumbaba a su alrededor como las paredes de su pequeño mundo seguro. Se soltó y huyó al interior, dejando al rey lobo con su deber y su destino, ninguno de los cuales incluía un lugar para ella. La sangre goteaba de los nudillos de Aldrich mientras partía leña detrás de la cabaña de Mira, cada golpe más fuerte que el anterior. La partida de Casa Real se había marchado hacía 3 horas, pero las miradas sospechosas de su capitán aún ardían en su memoria. Pronto volverían con más preguntas, más soldados,
y Meera pagaría el precio de sus mentiras. Ella apareció en la puerta con 2 tazas humeantes, su cabello plateado reflejando la luz de la tarde. Te tiemblan las manos. Estoy bien. El hacha se clavó profundamente en el tronco. Mentiroso. Ella dejó las tazas sobre un tocón de árbol y le agarró la muñeca. No has comido nada desde ayer. Apenas has dormido y no dejas de mirar hacia el bosque como si vinieran los lobos. Aldrich sintió un nudo en el pecho. Los lobos venían, sus propios lobos, leales a una corona que lo exigía todo y no daban nada a cambio. No entiendes en lo que te has metido. Entonces dímelo. Sus ojos verdes escrutaron su rostro. Hace 3 días te morías en mi cama. Ahora estás cortando leña suficiente para todo el invierno. ¿Qué ha cambiado? Todo. En el momento en que el capitán Thorne pronunció su título en voz alta, los últimos hilos que lo unían a esta vida sencilla se rompieron. Los reyes no podían jugar a las casitas en cabañas del bosque. No podían fingir que eran hombres corrientes, que podían amar a mujeres corrientes sin destruirlas. Tengo que marcharme esta noche, dijo en voz baja. Meera palideció. ¿Por quién eres? Por lo que soy, dijo él, dejando caer el hacha. Te mereces algo mejor que momentos robados con un hombre que nunca podrá ser realmente tuyo. ¿No puedo opinar sobre lo que me merezco? Su pregunta le golpeó como un puñetazo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó qué quería? ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por su elección en lugar de por su deber? No sabes lo que estás pidiendo, susurró él. Pido honestidad. Ella se acercó, lo suficiente como para que él pudiera oler el aceite de lavanda que usaba en su cabello. Te pido que dejes de decidir mi destino sin hablar primero conmigo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Soy el rey lobo. Mira se quedó muy quieta. ¿Qué? Aldrich Greystone, primero de su nombre, gobernante de los territorios del norte. Cada título le parecía una piedra en la boca. El hombre al que tu aldea paga impuestos, el rey al que tu antigua manada juró lealtad antes de expulsarte. Ella trastabilló hacia atrás. Eso es imposible. ¿Lo es? Sentiste mi presencia alfa. ¿Has visto cómo reaccionan los otros lobos ante mí? Señaló hacia el bosque. ¿Creías que ese grupo de cazadores buscaba a algún viajero cualquiera? Mera se llevó la mano a la garganta. Las cicatrices de tu pecho, heridas de guerra. 3 reinos intentaron matarme antes de cumplir los 25. Las pesadillas sobre coronas y tronos. No son pesadillas, son recuerdos. Se dejó caer sobre el tocón de un árbol y lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Eres el rey de los lobos, aquel sobre el que escriben canciones, el que unió a las manadas mediante la conquista y el miedo. Miedo. La palabra le sabía amarga. Sí, por eso se me conoce. Entonces, ¿por qué? Ella negó con la cabeza. ¿Por qué no me ordenaste que te ayudara? ¿Por qué no tomaste lo que necesitabas? Porque durante 3 días me miraste como si mereciera la pena salvarme. Su voz se quebró. No porque fuera útil o poderoso o necesario para la supervivencia del reino. Solo porque estaba herida y no podía soportar ver sufrir a otra criatura. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Me dejaste curar tus heridas. Me dejaste verte vulnerable. Me permití ser humano. Se arrodilló ante ella y tomó sus manos entre las suyas, llenas de cicatrices. Por primera vez en 10 años, recordé lo que se sentía ser un hombre en lugar de un símbolo. Tu pueblo te necesita. Mi pueblo necesita a su rey. Pero yo... Él llevó los nudillos de ella a sus labios. Yo te necesito a ti. Mera liberó sus manos. Esto es una locura. Yo no soy nadie. Una omega que ni siquiera pudo mantener su lugar en una manada fronteriza. Tú eres el hombre más poderoso de los 3 reinos. El poder no significa nada sin alguien con quien compartirlo. Tu corte nunca me aceptará. Entonces cambiaremos la corte. Ella se rió, pero sonó más como un sollozo. No puedes reescribir siglos de tradición por una sola mujer. Mírame. Le acarició suavemente la cara. He pasado mi vida haciendo lo que se esperaba de mí, lo que era necesario, lo que era mejor para todos menos para mí.
Por una vez quiero elegir, y te elijo a ti, Aldrich. Te amo. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un desafío al trono. Me encanta tu feroz independencia. Me encanta cómo discutes conmigo cuando crees que estoy siendo tonto. Me encanta cómo cantas mientras cocinas y cómo hablas con las plantas de tu jardín como si fueran viejas amigas. No me conoces, susurró ella. Sé que tienes pesadillas sobre estar sola para siempre. Sé que guardas un cuchillo debajo de la almohada y ajenjo seco junto a la puerta. Sé que a veces lloras cuando crees que nadie te ve, lamentando la pérdida de tu manada. Su pulgar acarició su pómulo. Sé que eres lo suficientemente valiente como para salvar la vida de un desconocido y lo suficientemente fuerte como para sobrevivir 3 inviernos completamente sola. Son solo hechos. No, son las razones por las que me enamoré de ti. Mera cerró los ojos, inclinándose hacia su caricia, a pesar de sí misma. Esto no puede funcionar. Ya está funcionando. Él apoyó la frente contra la de ella. Hace 3 días éramos desconocidos. Ahora no puedo imaginarme afrontar el mañana sin ti. Un aullido lejano resonó en el bosque, largo y triste. Luego otro y otro más. Mera abrió los ojos de golpe. No es tu grupo de caza. Aldrich ya estaba de pie, con las fosas nasales dilatadas al captar el olor. Lobos fronterizos, al menos 20. Se dirigen hacia aquí, saben que estoy aquí. Apretó la mandíbula. Alguien se lo ha dicho. Otro aullido, esta vez más cercano, agresivo, desafiante. El sótano, dijo Mira con urgencia. Puedes esconderte hasta que pasen. No, los ojos de Aldrich comenzaron a brillar con fuego interior. No me acobardaré mientras te amenacen. No están aquí por mí. Están aquí por el Rey Lobo. Exacto. Empezó a quitarse la camisa, lo que significaba que la situación se iba a volver muy peligrosa para cualquiera que estuviera cerca de él. Mera le agarró del brazo. No seas estúpido, son demasiados. Entonces será mejor que igualemos las fuerzas. La miró con intención. ¿Cuánto tiempo hace que no te transformas? Ya no me transformo. ¿Por qué? Porque, dudó, porque mi lobo no es lo que esperaba mi manada natal. Los aullidos se acercaban. Aldrich podía oír las patas golpeando entre la maleza. Ahora, Mera, necesito que escuches con mucha atención, dijo. Sea lo que te hayan dicho sobre tu lobo, sea lo que te haya hecho creer que no eres lo suficientemente fuerte, estaban equivocados. No lo entiendes. Entiendo que hayas estado ocultando tu verdadera naturaleza durante 3 años. Su mano encontró la de ella, pero esta noche necesito a mi reina a mi lado. ¿Tú qué? El primer lobo salió disparado de entre los árboles. El lobo plateado era enorme, fácilmente el doble del tamaño de cualquier miembro de la manada fronteriza, con ojos como carbones ardientes y cicatrices que cruzaban su pelaje gris. Detrás de él venían otros 19, todos gruñendo, todos concentrados en la cabaña donde el olor del rey lobo flotaba en el aire. Meera sintió que su forma humana se estremecía con el impulso de transformarse, pero el terror la detuvo. La última vez que había dejado salir su lana, su propia manada la había mirado con horror. Algunas transformaciones eran demasiado peligrosas como para revelarlas. Transformaos ahora, ordenó Aldrich, cuyo cuerpo comenzaba a difuminarse y cambiar. No puedo. La cabeza del lobo plateado se giró hacia su voz. Los había encontrado. Aldrich Greystone. La transformación de vuelta a su forma humana fue perfecta, revelando a un hombre lleno de cicatrices, con ojos apagados y una sonrisa cruel. El gran rey lobo escondido tras las faldas de una campesina. Marcus Bloodfang, respondió Aldrich sin moverse. Veo que sigues compensando el tamaño reducido de tu manada con entradas dramáticas. Marcus se rió. Mi manada puede ser pequeña, pero somos lo suficientemente inteligentes como para reconocer una oportunidad cuando la olemos. Un rey herido lejos de sus guardias, con solo una omega asustada para protegerlo. Su mirada se deslizó hacia Meira. Aunque huele interesante, tócala y morirás, dijo Aldrich simplemente. Grandes palabras de un hombre superado en número 20-1. Tienes razón, las probabilidades son injustas.
La sonrisa de Aldrich era toda dientes. Deberías haber traído más lobos. El cambio ocurrió más rápido que un rayo. En un momento, Aldrich estaba de pie, humano y vulnerable. Al siguiente, un enorme lobo negro ocupaba el espacio donde había estado, más grande que Marcus, más grande que cualquier lobo que Miera hubiera visto jamás, con ojos como oro fundido y poder irradiando de cada línea de su cuerpo. Su rugido destrozó las ventanas de la cabaña. 3 lobos fronterizos cargaron inmediatamente. Aldrich los recibió de frente, cerrando sus mandíbulas alrededor del cuello del primer atacante mientras sus garras arañaban al segundo. El tercero logró morderle el costado antes de ser lanzado 6 metros contra un árbol, pero quedaban 17 lobos, que ahora le rodeaban buscando un hueco. Desde su posición, pegada a la pared de la cabaña, Mera observaba con horror fascinado. Este era el rey de los lobos. Había oído historias sobre la fuerza imparable que había unido 3 reinos mediante su dominio absoluto, pero ni siquiera él podía luchar contra todos ellos. 2 lobos rompieron el círculo y se dirigieron directamente hacia ella. «El Omega», llamó Marcus en forma humana. «Llévenla viva, será una excelente ventaja». El tiempo se ralentizó. Meera vio al primer lobo dormir. Vio al segundo rodeándola para impedir su huida. Oyó el aullido enfurecido de Aldrich cuando se dio cuenta de que no podría llegar a tiempo, y algo dentro de su pecho explotó. La transformación la invadió como un incendio forestal, quemando las limitaciones humanas y el miedo. Su lobo se lanzó hacia adelante. No era la criatura pequeña y sumisa que esperaba su manada natal, sino algo completamente diferente. Era blanca, de un blanco puro, desde la punta de la nariz hasta el final de la cola, con ojos como el hielo ártico. Pero no fue su color lo que hizo que los lobos atacantes se detuvieran en seco. Fue su tamaño. El lobo de Mera era casi tan alto como el de Aldrich, construido para la velocidad y la potencia, con un aura de autoridad que hizo que varios de los lobos fronterizos gimieran y retrocedieran. «Imposible», susurró Marcus. «Ella es solo una omega». El aullido de respuesta de Meera tenía armónicos que hacían que el bosque pareciera escuchar. Los pájaros se callaron. Los animales pequeños huyeron. Incluso el viento contuvo la respiración. Ella no era solo una omega, era una alfa. Los 2 lobos que la habían atacado se detuvieron en seco, repentinamente inseguros. En el mundo de los lobos, los alfas no luchaban contra otros alfas a la ligera. Las consecuencias podían ser catastróficas. Pero Marcus se había comprometido demasiado como para echarse atrás ahora. «Mátalos a los 2», gruñó, transformándose de nuevo. La recompensa aún valía la pena. Lo que sucedió a continuación se comentaría en los círculos de la manada durante generaciones. Aldrich y Mera se movían como si llevaran años luchando juntos en lugar de segundos. Él era pura fuerza bruta, ella era gracia fluida, ella era velocidad, él era defensa inquebrantable. Fluían el uno alrededor del otro en perfecta sincronía. Cada uno protegía las debilidades del otro. Los lobos fronterizos esperaban abrumar a 2 oponentes. En cambio, se encontraron luchando contra una sola entidad mortal con 4 pares de garras y una inteligencia táctica que se adaptaba más rápido de lo que ellos podían reaccionar. El lobo de Meera se lanzaba entre las piernas, lesionando a los atacantes para que Aldrich les rematara. El corpulento Aldrich absorbía los ataques dirigidos a ella, lanzando a los enemigos hacia sus dientes. Se comunicaban a través del movimiento y el instinto, y su presencia combinada era tan dominante que 3 de los lobos más pequeños simplemente huyeron. Marcus se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un error fatal. La lucha dio un giro cuando uno de sus lugartenientes tuvo suerte y alcanzó a Meera en las costillas con sus garras, haciéndole sangrar. Su grito de dolor enfureció a Aldrich, que convirtió la batalla de táctica en personal. Su rugido resonó a kilómetros de distancia. Los lobos fronterizos restantes rompieron filas, recordando de repente por qué sus antepasados habían jurado lealtad a la línea de sangre real. No se trataba de un alfa cualquiera defendiendo su territorio.
Se trataba del rey de los lobos protegiendo a su compañera elegida. Marcus se encontró solo, frente a dos depredadores que lo miraban como si ya estuviera muerto. «Esperad», jadeó volviendo a su forma humana. «Me rindo. Las antiguas leyes, la transformación de Aldrich fue perfecta. Las antiguas leyes dicen que los rivales que amenacen a la compañera real pierden la vida. Ella no es tu compañera. No es nadie». Mira se transformó junto a Aldrich, con su forma humana sangrando, pero intacta. «Soy la mujer que va a hacer que pagues por esto. No puedes. Tengo derechos como líder de la manada». «Tú tenías derechos», corrigió Aldrich, «hasta que atacaste lo que es mío». Los ojos de Marcus se movieron rápidamente entre ellos, viendo su muerte escrita en sus rostros. «Las otras manadas se enterarán de esto. Sabrán que te has ablandado, que has elegido a una marginada en lugar de una alianza política. Que lo sepan». Aldrich dio un paso adelante. «Que sepan que su rey ha encontrado a su reina. ¿Y qué le pasará a cualquiera que la amenace?» «Esto no ha terminado», Marcus gruñó. «Sí», Meera dijo en voz baja, «se ha terminado». El lobo plateado intentó una última carga desesperada. Nunca llegó hasta ellos. Cuando el cuerpo de Marcus cayó al suelo, el bosque quedó en silencio, salvo por el sonido lejano de los lobos fronterizos que huían hacia su propio territorio. Llevarían las noticias de esta noche a su manada, y desde allí se extenderían a todos los rincones del reino. El rey lobo había elegido a su reina, y ella era magnífica. Las campanas del castillo sonaban como truenos, pero Meera no podía oírlas por los latidos de su propio corazón. Estaba de pie en la gran sala del trono, todavía con su sencillo vestido marrón, rodeada de nobles vestidos de seda y oro que susurraban detrás de abanicos enjollados, con los ojos ardientes de curiosidad y juicio. Una omega, una plebeya, una don nadie que de alguna manera había captado la atención de su rey. «Huele a suciedad», murmuró una duquesa. «Mira esas manos callosas», se burló otra. El lobo de Mera quería mostrar los dientes y enseñar a esos pavos reales perfumados lo que era la verdadera fuerza. Pero la duda se apoderó de ella como la niebla invernal. Quizás tenían razón. Quizás no pertenecía a ese lugar, entre columnas de mármol y candelabros de cristal. Quizás salvar a Aldrich había sido el mayor error de su vida. Las enormes puertas de roble se abrieron de golpe con un estruendo que acalló todos los susurros. El rey Aldrich entró con paso firme, con el pelo negro aún húmedo por el baño, vestido con el abrigo azul real que marcaba su rango. Pero sus ojos, esos ojos alegres como una tormenta que la habían mirado con tanta ternura junto al fuego de su cabaña, ahora parecían fríos como el acero invernal. «Majestad». Los nobles se inclinaron como trigo al viento. El corazón de Meera se hundió hasta sus botas. Este no era el hombre que había tallado su colgante de madera con forma de lobo. Este era el rey, envuelto en el poder como si fuera una armadura, rodeado de gente que nunca había derramado sangre por él ni lo había sostenido en sus delirios febriles. Ella solo era la campesina que le había vendado las heridas. Lady Meera. Su voz resonó en las paredes de piedra, formal y distante. Lady casi se echó a reír. Hacía 3 días estaba ordeñando su cabra y reparando el techo. Ahora estaba en un palacio, siendo llamada por un título que nunca se había ganado. Todo aquello le parecía una broma cruel. «Su Majestad», susurró, haciendo la torpe reverencia que los sirvientes del castillo habían intentado enseñarle esa mañana. Pero entonces algo cambió en su expresión. Una grieta en la máscara real. Se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera oler el familiar aroma a pino y cuero que pertenecía al hombre, no al rey. Su mano encontró la de ella, cálida y firme. «Cuéntales», dijo en voz baja, con un tono que llegó a todos los rincones de la sala. «Cuéntales cómo nos conocimos». A Meera se le secó la garganta. Los nobles se inclinaron hacia adelante como lobos hambrientos que olfatean a su presa. Una palabra equivocada y la destrozarían con chismes y rencor. Pero Aldrich le apretó los dedos y ella recordó al hombre febril que le había confiado su vida. «Llegó a mi puerta en medio de una tormenta», comenzó, con la voz cada vez más firme. «Sangrando y destrozado.
No le pregunté su nombre ni su rango. Vi a alguien que necesitaba ayuda, así que le ayudé. Y cuando el enemigo vino a por él, le animó Aldrich. Luché. El recuerdo de las garras plateadas y los dientes afilados le hizo enderezar la espalda. Luchamos juntos. Un murmullo recorrió la multitud, luchando junto al rey. Impensable para una simple Omega. Muéstrales, dijo Aldrich, con los ojos ardientes de orgullo y algo más profundo. El lobo de Mera se agitó, sintiendo el desafío y la aprobación por igual. Sin pensarlo, dejó que su verdadera naturaleza saliera a la superficie, no la criatura temerosa que su manada natal esperaba, sino la fuerza alfa que había estado durmiendo en su sangre todo este tiempo. El poder emanaba de ella en oleadas que hicieron retroceder a varios nobles, cuyos propios lobos reconocieron una fuerza superior. La transformación fue sutil, pero inconfundible. Enderezó los hombros, levantó la barbilla y cuando volvió a hablar, su voz transmitía la autoridad de alguien que se había enfrentado a la muerte y había vencido. Soy Mera Thornwick, declaró, utilizando el nombre que había elegido para sí misma tras su exilio. No tengo sangre real, ni título nobiliario, ni grandes propiedades, pero tengo algo más valioso. Miró directamente a Aldrich, viendo al hombre detrás de la corona. Me he ganado mi lugar aquí con lealtad, valentía y amor libremente entregados. El silencio se prolongó como una respiración contenida. Entonces, para sorpresa de todos, el rey se arrodilló ante ella. Los nobles se quedaron sin aliento. Los reyes no se arrodillaban ante nadie, pero Aldrich no apartó los ojos de ella. Mera Thornwick, dijo, con una voz que transmitía el peso de un decreto real. Me salvaste la vida cuando no me debías nada. Te mantuviste a mi lado en la batalla cuando habría sido más seguro huir. Viste al hombre detrás de la corona cuando todos los demás solo veían el título. Sacó un sencillo anillo de plata de su bolsillo. No era una de las enormes joyas reales del tesoro, sino algo que él mismo había elegido claramente. ¿Quieres casarte conmigo? No porque yo te lo ordene, sino porque tú lo elijas. La pregunta flotaba en el aire como la niebla matinal. Mera miró el anillo, al hombre que se lo ofrecía, a la multitud de nobles que habían dejado caer la mandíbula al suelo de mármol. Una semana antes no era nadie. Ahora se encontraba en el centro del futuro de un reino, pero más que eso se encontraba en el centro de una elección que definiría su vida. Podía decir que no, marcharse, volver a su cabaña y a su sencilla existencia. Aldrich la dejaría ir, lo veía en sus ojos, la dolorosa aceptación de que ella podría rechazar todo lo que él le ofrecía. O podía decir que sí, aceptar el anillo, la corona, el peso de gobernar a su lado, afrontar los retos, los rumores y la enorme responsabilidad de ayudar a guiar un reino. Sí, susurró entonces en voz más alta. Sí. El anillo se deslizó en su dedo como si la hubiera estado esperando todo el tiempo. Cuando Aldrich se levantó y la besó, la sala del trono estalló en vítores, algunos genuinos, otros corteses, todos reconociendo que su mundo acababa de cambiar para siempre. Pero Meera apenas oyó el ruido. En los brazos de Aldrich, rodeada de mármol y oro, sintió la misma calidez que había conocido en su pequeña cabaña. El amor no tenía que ver con coronas ni títulos. Tenía que ver con dos personas que se elegían una y otra vez, sin importar lo que pensara el mundo. La primavera pintaba el reino con tonos de esperanza, y la reina Meera se encontraba en su jardín privado, contemplando la puesta de sol sobre las tierras que ahora la consideraban suya. Habían pasado 6 meses desde la propuesta en la sala del trono, pero le parecía toda una vida de aprendizaje, crecimiento y descubrimiento de lo que realmente significaba gobernar con fuerza y compasión. Las rosas que había plantado florecían como sencillas flores silvestres mezcladas con variedades reales, creando algo completamente nuevo y hermoso. Al igual que el propio reino bajo su liderazgo conjunto con Aldrich, la reunión del consejo se alargó de nuevo. La voz de Aldrich llegó desde detrás de ella, cálida y afectuosa a pesar de su evidente agotamiento. Se giró y sonrió al ver a su marido. Aún le resultaba extraño pensar en esa palabra.
que se aflojaba el cuello de la camisa mientras se acercaba. La corona había quedado a un lado hacía horas, dejando solo al hombre del que se había enamorado a la luz del fuego. Lord Marcus sigue pensando que las mujeres no deben opinar sobre las rutas comerciales, supuso ella, acomodándose en su banco de piedra favorito. Lord Marcus está aprendiendo que su nueva reina tiene opiniones muy firmes sobre todo. Aldrich se sentó a su lado, relajándose inmediatamente en el único lugar donde podían ser ellos mismos. Tu propuesta para las carreteras del norte convenció incluso a los viejos testarudos. El comercio fluirá mejor y las aldeas fronterizas finalmente tendrán la protección adecuada. Mera sintió una oleada de satisfacción. Esas aldeas fronterizas le recordaban su antigua vida, aislada, vulnerable, olvidada por los que estaban en el poder. Ahora podía ayudarlas, podía usar su posición para lograr cambios reales que importaran. Hablando de cambios, dijo, sacando una carta de su bolsillo. Esto llegó hoy, Aldrich leyó rápidamente, levantando las cejas. Tu antigua manada quiere reconciliarse después de haberte expulsado. Al parecer, el hecho de que su antigua Omega se haya convertido en reina les ha hecho reconsiderar su duro juicio. La risa de Meera no contenía amargura. Esas viejas heridas se habían curado, sustituidas por una confianza que nunca hubiera imaginado. Solicitan una reunión formal para restablecer los lazos familiares. ¿Qué les dirás? Meera lo pensó. La chica asustada y solitaria que había sido expulsada de su manada habría aprovechado la oportunidad de ser aceptada. Pero esa niña ya no existía, sustituida por una mujer que había aprendido que su valor provenía de su interior, no de la aprobación de los demás. Me reuniré con ellos, decidió, no porque necesite su aceptación, sino porque el perdón es más fuerte que el rencor, y tal vez pueda salir algo bueno de mostrarles lo mucho que he crecido. El brazo de Aldrich se deslizó alrededor de sus hombros, atrayéndola hacia él. ¿Te he dicho últimamente lo orgulloso que estoy de la reina en la que te has convertido? Reina, repitió Mira. Aún me sorprende el título. Hace un año ordeñaba cabras y tapaba agujeros en el techo. Ahora negocio tratados y recibo a diplomáticos extranjeros, y lo hago mejor que los nobles que han nacido para ello. Aldrich señaló que eso se debía a que ella entendía lo que significaba luchar por cada pequeña victoria. Esa perspectiva la convertía en una gobernante mejor que alguien que nunca había tenido que ganarse su lugar. Un cómodo silencio se instaló entre ellos mientras observaban aparecer las primeras estrellas. A lo lejos, el castillo bullía de actividad. Los sirvientes se preparaban para los acontecimientos del día siguiente. Los guardias cambiaban de turno. El pulso constante de un reino en paz, pero siempre alerta. ¿Alguna vez lo echas de menos?, preguntó Aldrich en voz baja. ¿La sencillez de tu cabaña? ¿La vida tranquila? Mera lo pensó seriamente. A veces echaba de menos las mañanas tranquilas, la satisfacción del trabajo hecho con sus propias manos, la libertad de no tener responsabilidades constantes. Pero echar de menos algo no significaba lamentar su pérdida. Echo de menos algunas cosas, admitió, pero no cambiaría esta vida por aquella. Aquí puedo ayudar a miles de personas en lugar de solo a mí misma. Puedo proteger a gente que no tiene otro protector. Puedo amarte sin ocultarme ni temer. Se volvió para mirarlo de frente. ¿Echas de menos ser solo rey en lugar de marido? Su sonrisa fue respuesta suficiente, pero habló de todos modos. Ser rey era un deber. Ser tu esposo es una alegría. La corona se siente más ligera cuando comparto su peso con alguien que eligió llevarla a mi lado. Una estrella fugaz cruzó el cielo oscurecido, breve y brillante. Meera no pidió ningún deseo, ya que tenía todo lo que podía desear aquí mismo. Un hombre que la amaba por completo. Una posición en la que podía lograr un cambio real y el conocimiento de que había encontrado su verdadera fuerza no en la sumisión ni en la rebelión, sino en elegir su propio camino. Una carrera hasta la torre. Desafió a su lobo, que se agitaba con energía juguetona. ¿En forma humana o de lobo? Los ojos de Aldrich brillaron con picardía. Humana. Quiero darte una oportunidad de luchar. Corrieron por los pasillos del castillo como niños, riendo y sin aliento,
pasando por tapices que representaban la historia del reino. Algún día su historia se uniría a esos antiguos relatos. La Omega marginada que se convirtió en reina. El rey solitario que aprendió a confiar en el amor por encima del poder. En lo alto de la torre, sin aliento y victoriosa, Mérida había ganado por los pelos. Contemplaron su reino. Las luces parpadeaban en las ventanas de los pueblos. El humo se elevaba de las chimeneas de las cabañas. Y en algún lugar en la distancia, los lobos cantaban a la luna creciente. ¿No te arrepientes?, preguntó Aldrich, repitiendo la pregunta que se había convertido en su ritual privado. Mera se inclinó hacia su calor, sintiendo la absoluta corrección de ese momento, de esa vida, de ese amor que habían construido juntos a partir de un simple acto de bondad durante una tormenta. Ninguno, susurró, y lo dijo con cada fibra de su ser. El reino dormía plácidamente bajo ellos, protegido por un rey y una reina que habían aprendido que la verdadera fuerza no provenía del poder sobre los demás, sino del valor de abrir el corazón al amor, incluso cuando el mundo decía que era imposible.